¿Qué tal? Soy Jesús Conde. Bienvenidos, videotutorial número 9. Y antes de empezar a ver aplicaciones Ajax para usar en un entorno real, totalmente funcionales, como la que estamos viendo en pantalla, que se trata de un formulario que lleva a cabo el proceso de validación de los distintos campos de modo asincrónico gracias al uso de Ajax. Y a medida que vamos escribiendo, sin necesidad de tener que actualizar la página, nos va indicando si algún campo es erróneo. Si en el momento en el que, como vemos, no escribimos algo que hay que escribir, ya nos avisa inmediatamente que tenemos que cubrir ese campo. En el caso de que no seleccionemos algo de lo que hay que seleccionar, lo mismo. E incluso en algún campo como en el email, si no tiene el formato que tiene que tener, también nos lo indica inmediatamente. Es un formulario Ajax, un validador de formularios Ajax totalmente operativo, que será uno de los ejemplos prácticos que veremos en el curso. Pero antes de pasar a ver este tipo de ejemplos prácticos, tenemos aún que tratar algún tema importante. Vamos a dedicar varios videotutoriales a dos temas clave. El primero, retomando lo visto cuando hablamos de la creación de aplicaciones asincrónicas sin XML y la creación y trabajo con librerías, pues vamos a profundizar en el tema muy importante que es el de aprender a trabajar con librerías en cualquier lenguaje de programación. Porque desde luego esto no es algo específico de Ajax, pero sin duda crear nuestras propias librerías es imprescindible cuando queremos trabajar de modo habitual con cualquier lenguaje. Facilita mucho y acelera mucho el trabajo. De su importancia es una muestra muy clara la gran cantidad de librerías y los denominados frameworks que están apareciendo y que serán el objeto de nuestros siguientes videotutoriales. Por ejemplo, prototype.js, que es simplemente una, eso sí, muy completa librería de rutinas JavaScript que pueden ser utilizables con distintos navegadores y que nos facilitan enormemente nuestro trabajo a la hora de tener que aplicar código si usamos este tipo de librerías. Pero para empezar en este video tutorial vamos a crear nuestro propio prototype, vamos a crear nuestra propia librería, útil en sí misma, ya que nos sirve para poder aplicar nuestros métodos más rápidamente en las aplicaciones, pero también útil a la hora de entender lo que son las librerías, cómo se utilizan, qué objeto tienen y poder entender después mucho mejor cuando utilicemos ya esas librerías preconstruidas tan útiles. En lo que llevamos de curso hemos aprendido distintas técnicas, métodos para poder crear las aplicaciones Ajax que vemos cómo se repiten en prácticamente todas las aplicaciones con muy pocas diferencias. Pues vamos a ver ahora cómo podemos encapsular esos métodos, cómo podemos empaquetarlos para posteriormente poder utilizarlos simplemente haciendo una llamada a ese método. Esto nos permite, de modo muy importante, reducir la cantidad de código que tenemos que escribir para hacer nuestras aplicaciones operativas, en ocasiones limitándose a unas pocas líneas. Tenemos en este esquema un tanto sui generis resumido qué es lo que debe contener una librería Ajax básica que al mismo tiempo es un resumen de los principales trozos de código que hemos estado utilizando hasta ahora en lo que llevamos de curso. Vamos a ver cómo podemos incluir estos trozos de código en una única librería a la que posteriormente llamando desde una página HTML, como ya vimos, a un archivo JS, podemos utilizar toda esta funcionalidad escribiendo muy pocas líneas. Pues si resumimos los métodos fundamentales que hemos estado utilizando en lo que llevamos de curso, tendremos resumido cuáles son los contenidos básicos de una librería Ajax. Para empezar, lo primero, tenemos que incluir un método para generar una instancia del objeto
XML, HTTP requests, que trabaje con todo el rango de navegadores más populares. Será lo primero que tengamos que incluir en nuestra librería. En segundo lugar, las rutinas, el código para construir y enviar peticiones HTTP al servidor. Peticiones de tipo GET, que ya hemos visto, y vamos a incluir también en esta librería el sistema para llevar a cabo peticiones de tipo POST. En tercer lugar, tendremos que incluir algún sistema que nos garantice que el navegador no va a usar la información que tiene en la caché. Ya explicamos en su momento por qué. También esto irá incluido dentro de la librería para garantizar que la relación va a ser siempre directa con el servidor, cosa que, como ya sabes, es imprescindible para que trabaje una aplicación Ajax. También tenemos que incluir métodos para que la aplicación pueda comprobar si esa petición que se ha hecho al servidor está ya completada y se completa de modo correcto. Esto también es necesario que esté en esa biblioteca, en la librería que queremos crear. Como puedes observar, creo que no es necesario decirlo, todos estos trozos de código que aparecen en el esquema son trozos de código de los ya utilizados hasta ahora que simplemente ponemos aquí como ejemplo. Y otra de las cosas que vimos en alguna de las aplicaciones creadas de momento es la importancia también de crear formas de proveer un feedback, no sé esto cómo traducirlo muy bien, de mantener informado al usuario de lo que está ocurriendo. Y esto también lo incluiremos dentro de la librería. Y por último, dentro de esos tres bloques clave que ya nos debemos saber de carrerilla, de crear la instancia, hacer la petición, y el tercero, que es tratar con la información que nos devuelve el servidor, manejar esa información. Y tenemos también que proveer en esa librería métodos para tratar con los dos tipos de respuesta que podemos recibir del servidor. Respuesta como texto o respuesta XML. Vemos aquí también dos ejemplos de trozos de código utilizado. Pues esto todo es lo que intentamos juntar, empaquetar en una librería y que posteriormente nos permita utilizar de forma mucho más sencilla toda esta funcionalidad en nuestras aplicaciones. Eso es lo que es una librería. Como base para la creación de esta librería Ajax contamos con la pequeña librería AA de JavaScript que creamos en un anterior video tutorial, como recordarás, y donde ya abstraímos algunos de los métodos, aunque en este caso eran simplemente dos funciones que aquí vemos. Pues para empezar, en este video tutorial vamos a ampliar esta idea y construir una librería más completa que, como decimos, tiene como objetivo que nos facilita mucho el uso de Ajax. Desde luego, esta librería Ajax que vamos a crear no será ni mucho menos tan completa como los proyectos de código abierto que veremos en próximos video tutoriales. Pero sí que va a ser suficientemente completa para que la podamos utilizar en la construcción de nuestras aplicaciones Ajax, como veremos en un ejemplo también. Si recuerdas, este primer prototipo de librería contaba con dos funciones, una con nombre llamar a y otra con nombre respuesta a. Recuerda que en la primera de las funciones englobamos la creación del objeto, de la instancia del objeto XML HTTP request, y también incluíamos dentro de esta misma función el envío de la petición al servidor. La otra función, la función respuesta a, era la que trataba con el manejo de los datos devueltos desde el servidor. En este ejemplo, solo, como vemos aquí, datos que tenían que ser de tipo texto.
Pues partiendo de ese primer prototipo como base, vamos a ver qué nuevas funcionalidades podemos añadirle a la librería Ajax. Y para empezar, es mucho más funcional separar la creación de la instancia del objeto de la petición al servidor, cosa que haremos para empezar. Además, esa petición nos va a permitir que se lleve a cabo no solo mediante el método GET, como hicimos hasta ahora, sino también para poder llevar a cabo peticiones POST. Vamos también a ampliar la librería para con los resultados que se reciben del servidor poder manejarlos tanto si son texto como si son XML. Para ello también tendremos que ampliar la funcionalidad. Y por último también estaría bien incluir en la librería sistemas para poder proveer al usuario con feedback, con información sobre lo que está ocurriendo, que ya vimos también cómo hacer en distintas aplicaciones. Pues teniendo ya claro de lo que partimos y qué queremos conseguir, ahora es ponerse manos a la obra. Vamos a empezar a crear nuestra librería Ajax con una función que nos permita crear instancias del objeto XML HTTP requests. Tiene que servir, como ya sabemos, para distintos navegadores. En la anterior librería que habíamos creado englobábamos esa creación de la instancia del objeto junto con la petición GET al servidor. Ya decíamos que ahora, en esta nueva versión de la librería Ajax, vamos a empezar creando una función que tenga como objetivo solo crear la instancia del objeto que sea válida para distintos navegadores. Escribiéndolo de este modo, además de permitirnos tener la función por separado, en cuanto a la escritura de código también es más sencillo. Simplemente creamos una función, vamos a llamarla por ejemplo createRec, y ahora lo que vamos a incluir es lo que ya llevamos haciendo prácticamente en todas las aplicaciones para crear la instancia del objeto, utilizando catch y try, que ya explicamos en su momento. Así que en esta primera función ninguna novedad, exactamente el mismo código ya escrito en distintas ocasiones y que nos garantiza que la instancia va a ser creada tanto usemos Firefox como las distintas versiones de Internet Explorer. Pues con esto ya tenemos en la librería la función que nos permite crear una instancia, bien llamándola desde la página donde queramos utilizar la librería o bien llamándola desde otras de las funciones que creemos en la librería. Como ya sabemos, lo hicimos multitud de veces, simplemente creamos una variable con un nombre y llamamos a la función. Continuamos creando nuestra librería y vamos a ver ahora cómo podemos añadir dentro de ella funciones para poder llevar a cabo peticiones, como decíamos, tanto de tipo GET como de tipo POST. Y vamos a empezar creando la función que nos permita llevar a cabo las peticiones GET. Vamos a llamarle, por ejemplo, a la función simplemente requestGet. Si te fijaste cuando creamos la anterior librería o si ya trabajaste antes con librerías, lo fundamental en este tipo de trabajo es que nos permita utilizarla en muy distintas situaciones. Para ello es necesario incluir dentro de la función una importante capacidad de abstracción, capacidad que incluimos mediante el uso de los parámetros. Parámetros que son estos valores genéricos que indicamos cuando creamos la función y que posteriormente cuando la llamemos desde cualquier script tendremos que cambiar por los argumentos que en cada caso tendrán un valor distinto y es lo que nos permite que una misma función se use para objetivos distintos. En el caso de requestGet vamos a incluirle 3 parámetros que son los que aquí vemos. El primero de los parámetros es la URL a la que queremos enviar la petición.
El segundo es la petición misma y el tercero es el nombre de la instancia del objeto XML HTTP request que tenemos que haber creado. También, como decíamos antes, estas funciones pueden usarse tanto desde el script como dentro de otras funciones de la librería, como veremos en el caso de las peticiones. En fin, estoy seguro que a poco que hayas trabajado con funciones sabes perfectamente cómo ahora aquí tendríamos, cuando las llamemos, que poner una dirección URL. Señalar que también tenemos que saberlo, que al ser un tipo de petición GET, aquí el segundo de los parámetros query podíamos haberlo eliminado, porque recuerda que ya lo hicimos, cuando la petición es GET, la propia petición tiene que ir junto con la URL y tiene que ir todo codificado. Lo usamos ya en varias ocasiones. Aquí lo vamos a mantener separado porque eso nos permite mantener una misma interface con el mismo tipo de parámetros, tanto para la petición GET como para la petición POST. Si no lo hiciéramos así, podría dar lugar a confusiones. Ya veremos cómo después vamos a usarlas dentro de otra función y, por lo tanto, también se puede hacer. Simplemente se separa aquí la URL de la petición. Aunque recuerda que en la petición GET tiene que ir esa petición dentro de la URL, a diferencia de la petición POST, que recuerda que entonces va en el body, va en el cuerpo de la petición. Pero sea junto o separado, cada vez que lleguemos a la función, la URL y la petición va a ser distinta, por lo tanto tendremos que pasársela. ¿Qué es lo que podemos generalizar dentro de la función request get y por lo tanto utilizar una y otra vez? Pues para empezar, el sistema de hallar un número aleatorio. Recuerda que es el sistema que utilizábamos para saltarnos el posible uso de la caché del navegador. Ya explicamos en su momento, no vamos a volver a repetirlo. Como siempre se va a usar igual, pues va dentro de la función. Y además podemos incluir tanto el método open como el método send, que también ya vimos en distintas ocasiones. El método open, que observa cómo se incluye la URL, la interrogación que tiene que ir antes para codificar y después lo que le pasemos como query, y por lo tanto así de este modo ya tenemos aquí la URL tal como tiene que ser. El rand, ya sabemos para qué, y la posibilidad de que lo haga. Recuerda este true, que aunque no sería necesario ponerlo, pero es para que haga la petición asincrónica, como ya sabemos. Y en segundo lugar el método send, que ya recuerda que al ser get, entonces aquí siempre tiene que ir null. Pues con esto tenemos nuestra función requestGet, que podremos posteriormente llamar. Vamos a ver ahora cómo hacer otra función similar, pero para llevar a cabo una petición POST que tiene alguna diferencia. Para empezar, como decíamos, en cuanto a los parámetros van a ser exactamente los mismos. Por lo tanto, creamos otra función a la que llamamos requestPost y, como vemos, esta primera parte es exactamente la misma, solo cambiando aquí en el nombre get por post. Primera diferencia, no necesitamos el sistema para hallar un número aleatorio con post, ya dijimos que no hacía falta. Ahora, el método open, que sí que tenemos que utilizar, pero que va a ser también distinto, ya que en este caso tendremos que indicar que el método va a ser post. Simplemente tenemos que indicar la URL a la que queremos mandarlo y indicar también que sea asincrónico, aunque por defecto también lo sería. Por tanto, aquí vemos cómo llevar a cabo la utilización del método open en una petición post. Creo que se ve bien, vamos a ampliarlo por si acaso. Ahora simplemente recuerda que la petición en un tipo de petición POST va en el cuerpo. Para empezar tenemos que crear una cabecera. Para ello usamos el método setRequestHeader, otro de los métodos de XML HTTP requests, y aquí va la cabecera. Vamos a ampliar para que se vea completa. De este modo configuramos la cabecera, el header de la petición. Y ahora nos queda de nuevo enviar el método send, pero ahora sí, recuerda que en el caso de las peticiones POST es aquí donde tenemos que enviar la petición. Así que, por tanto, en lugar de poner null como antes, tendremos que poner query, simplemente eso.
añadimos send query y de este modo tenemos la función dentro de la librería, la función que nos permite llevar a cabo peticiones post. Tenemos, por lo tanto para llevar a cabo una petición de tipo get como una petición de tipo post. Así que de momento ya tenemos en nuestra librería Ajax una función que nos permite crear una instancia del objeto, una función que nos permite llevar a cabo peticiones de tipo get y una función que nos permite llevar a cabo peticiones de tipo post. Nos queda, por lo tanto, ahora incluir funciones para todo lo que tiene que ver con la gestión de los datos que nos devuelva el servidor. Función de respuesta que en esta librería va a ser la clave. Y va a serlo, entre otras cosas, porque también va a ser la función que nos permita realizar la propia petición, llamando a una de estas funciones para llevar a cabo la petición mediante get o post. Por tanto, esta función a la que vamos a llamar doAjax tiene que determinar si la petición va a ser get o va a ser post y si la respuesta que vamos a recibir se va a recibir como texto, como response text o como XML, como response XML. Se trata, por lo tanto, de una función más compleja a la que tendremos que pasar 5 argumentos. Va a tener, por tanto, 5 parámetros. Y dentro de ella tendremos que llamar también a otras funciones de la librería, como decíamos hace un momento. Y justo para eso vamos a crear antes una primera función a la que vamos a llamar doCallback y que utilizaremos dentro de la función doAjax para determinar si la respuesta que se recibe será como texto o como XML. Lo escribimos y quedará, espero, más claro. Vamos entonces a crear una función a la que, como decimos, vamos a llamar doCallback y que su objetivo es utilizarla posteriormente dentro de la función doAjax llamándola. Esta función doCallback va a su vez recibir 2 argumentos. Uno es el nombre de la función que queremos utilizar como función de respuesta y otro es uno que tenemos que pasarle a esta misma función que le llamamos ítem y que ahora veremos dentro de la función doAjax, como es el que le va a indicar si lo que tiene que utilizar para manejar los datos devueltos va a ser como texto o como XML. La función en sí es muy sencilla, ya lo único que hace es utilizar la función de JavaScript eval para poder ejecutar otra función, que es esta función que vamos a llamar. El código es simplemente este, que aquí vemos escrito, y aquí simplemente lo que le indicamos, que ahora veremos completo cuando creemos la otra función, es que ejecute la función, que aquí le pasamos el nombre, y que la ejecute según le indiquemos, con los argumentos que se pasarán en cada momento, si tiene que ser ejecutada con valor texto, con valor XML. Por tanto, este ítem es el que nos va a permitir indicar si queremos que se ejecute como texto o como XML. Vamos entonces con nuestra función doAjax, que realmente es una función que lo que permite es que interactúe toda la librería. El resto de las funciones, normalmente llamaremos a esta función doAjax a través de algún gestor de eventos y esta función es la que hará que el resto de las funciones interactúen para que se lleve a cabo todo el proceso Ajax. Para ello, esta función tiene 5 parámetros. Necesitamos, por lo tanto, pasarle 5 argumentos cuando la llamemos. O podemos pasarle 5 argumentos porque en algunas ocasiones alguno de ellos no va a ser necesario. El primero de los argumentos que tendremos que pasar es la URL a la cual queremos hacer la petición. El segundo es la petición misma, query. Petición que tiene que estar codificada si el tipo de petición es get, como ya sabemos. El tercer argumento que tenemos que pasar es la función que queremos que se ejecute, que en general estará en la página y que será la encargada de hacer algo con la información que sea recibida a través de la petición Ajax.
El cuarto, el rectype, el tipo de petición, que aquí tenemos que indicar si es una petición GET o una petición POST. Y el quinto, getXML, parámetro que como argumento tendremos que pasarle bien un 1 o bien un 0, ya que gracias al uso de la función doCallback nos permitirá, ahora lo veremos cuando escribamos la función, determinar que sea el tipo de datos tratado como XML si ponemos 1 o como test si ponemos 0. Ahora, al elaborar esta función, que recuerda que lo que va a hacer es la que tendremos que llamar prácticamente siempre desde el script, y a su vez lo que hará es que interactúen todas las funciones de la librería. Por tanto, lo primero que tendremos que incluir dentro de esta función es la creación de una instancia del objeto mediante la llamada a createRequest, que recuerda que es la que crea la instancia del objeto. Y a continuación el uso de la propiedad onReadyStateChange para indicar qué es lo que tiene que hacer, recuerda, cuando cambia la situación de la petición al servidor. En este caso la vamos a convertir en una función, como aquí vemos, que para empezar lo que hace es determinar cuando readyState es igual a 4 y status igual a 200, también ya he usado muchas veces. Y aquí es ahora donde vamos a indicarle, según el valor que se pase aquí, si este argumento es 1 o 0, que lo que utilice en un caso sea response test, si es 0, o en otro response XML, si es 1 lo que recibe. Bueno, no vamos ahora a ver temas de formateado, pero observa como aquí, en item, que es lo que utilizamos en la función doCallback, indica justo eso, que utilice la instancia que creamos response test, pero si getXML es igual a 1, entonces que utilice response XML. Este es el valor que va a tener item y que es el que le pasamos ahora a la función doCallback, que va también dentro de esta función, que es justo lo que ponemos ahora aquí. Por lo tanto, llamamos a doCallback, que recuerda que utilizará eval para ejecutar a su vez la función que aquí indiquemos, que es la que está aquí pasada como argumento, y como ítem test, response test o response XML, que va a depender del valor que incluyamos aquí. Pues para empezar vamos a cerrar todas las llaves que abrimos por aquí. Y ahora en la última parte de la función, vamos a darle un poco para arriba. Si sigues un poco el hilo, lo que nos queda ahora, ya creamos la instancia usando la primera función. Con onReadyStateChange vamos a determinar el tipo de respuesta que se va a utilizar. Y ahora lo que tenemos que indicarle aquí es qué tipo de petición vamos a hacer. Vamos a usar la función requetGuess o requetPost, también según lo que pasemos aquí como argumentos. Recuerda que aquí tenemos este parámetro rectype al que tenemos que pasarle post o get. Pues ahora simplemente hacemos aquí de nuevo un condicional. Si rectype es igual a post, pues entonces lo que tenemos que hacer es llamar a rectPost pasándole los parámetros que aquí se indican y que también ya están aquí incluidos, ya que aquí fue donde creamos esa variable, que es la que va incluida aquí. Y ahora simplemente pues lo otro es, en caso de que no sea esto, porque solamente son dos, con un else por ejemplo, poner lo que tiene que hacer si es request get y nada más, request get. Esta parte de aquí. Lo que hace un momento comentaba, creo que está claro, es que ahora estos argumentos, desde luego esta llamada a la función va dentro de la otra llamada, por tanto no tenemos que pasarlos aquí, ya son los que van aquí. Y de estos, en este caso mi rec, recuerda que ya está aquí creado, y por lo tanto lo que va a hacer es lo mismo que aquí se le indica. Por tanto, en gran medida, observa cómo esta función doAjax lo que hace es utilizar el resto para que interactúen entre sí y llevar a cabo todas las operaciones propias de un proceso Ajax tal como lo vimos. Así que esta librería, una vez creada, vamos a ver ahora cómo con muy pocas líneas de código podemos crear aplicaciones completas. Vamos, por ejemplo, a tomar una de las que ya creamos, aquella en la que hacíamos la petición al
servidor para que nos devolviera la hora, pero vamos ahora a crearla utilizando la librería y veremos cómo con poquísimas líneas de código tenemos el mismo resultado que antes cuando teníamos que escribir todas las funciones. Vamos a ver entonces cómo usar nuestra nueva librería, los pasos necesarios para darle un toque Ajax a nuestras aplicaciones. En todos los casos, como mínimo, serán imprescindibles 3 pasos. El primero, incluir esta librería, mi ajaxlib.js, en el head, en la cabecera de la página donde la queramos utilizar. En segundo lugar, escribir una función de respuesta que será la encargada de tratar con la información que nos devuelva el servidor. Y en tercer lugar, vamos a tener que añadir un gestor de eventos dentro de la página para que invoque, para que llame a estas peticiones al servidor. Recuerda que esto es importante en sí mismo, utilizar esta librería que creamos, pero sobre todo también, ya pensando en lo que vamos a ver en los próximos videotutoriales, pasos muy similares tendremos que utilizar para poder incluir dentro de nuestras aplicaciones las distintas librerías ya creadas y que nos dan una gran funcionalidad. Como decía, vamos a hacerlo convirtiendo una de las aplicaciones ya creadas, la que nos devuelve la hora del servidor, en la que aquí vemos el código completo, que está ya en anteriores videotutoriales. Vamos a ver cómo podemos transformarla para utilizar nuestra librería Ajax y que el resultado sea exactamente el mismo. Para empezar, como decíamos, el primer paso es incluir dentro de la cabecera la llamada a la librería Ajax que acabamos de crear. Recuerda que para que funcione, sin poner nada más en la ruta, simplemente el nombre, tenemos que guardar los archivos en el mismo directorio. Pero el modo de llamarlo ya lo conocemos también, simplemente dentro de un script JavaScript, usando el atributo src y el nombre del archivo. De este modo ya tenemos accesibles todas las funciones de la librería para aplicar en nuestra aplicación. En segundo lugar, tenemos que crear la función que va a tratar con los datos que nos devuelva el servidor. Datos que, recuerda, en este ejemplo van a ser XML. Por lo tanto, tenemos que crear una función que nos permita tratar con ese tipo de datos. Vamos a llamarle a la función, por ejemplo, mostrar, y como vemos el parámetro es el texto que se va a incluir. Y ahora, usando los métodos DOM de JavaScript que nos permiten acceder a la información que se contiene en etiquetas, en las etiquetas XML, vamos a guardarlo en una variable a la que llamamos, por ejemplo, hora servidor. Y ahora recuerda que la información que vamos a recuperar es la información que está en un archivo PHP, que es el mismo que usamos, dime hora PHP, en otro vídeo tutorial. Archivo que aquí vemos, recuerda que tiene dos etiquetas, clock1 y timeNow, y dentro de timeNow un valor que es la fecha, indicando también la forma en la que tiene que aparecer. Por tanto, ahora usando la jerarquía DOM tenemos que referirnos a timeNow para indicarle que recupere su valor. Mediante el uso de recuperación de etiqueta por nombre, el método getElementByTagName que ya utilizamos, lo tenemos que aplicar a texto y utilizando el nodo child para recuperar el valor. De este modo, lo que indicamos es que en variable hora servidor tiene que guardarse el valor que tenga la etiqueta timeNow. Ya lo usamos más veces, ya tienes que entenderlo. Incluso este es prácticamente igual que el que utilizamos cuando escribíamos todo dentro del propio archivo, porque es lo mismo lo que queremos hacer, que nos muestre la hora en pantalla. Aunque para aligerarlo un poco, vamos a hacer que nos lo muestre en una ventana de alerta que es más rápido, simplemente
poniendo como un string la hora del servidor es y recuperando el valor que tenga la variable hora servidor, que es el que devuelve el script PHP. Pues con esto ya tenemos todo lo de la cabecera, tenemos la llamada a nuestra librería y tenemos la función que va a ser la encargada de tratar con la información de vuelta ya en el navegador. Y ahora en el cuerpo también vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Vamos a colocar simplemente un botón y dentro de este botón ahora es donde vamos a incluir el gestor de eventos, un clic. Cuando se pulse sobre el botón es cuando queremos que llame a la función, recuerda, de nuestra librería, la función doAjax. Escribimos la función y ahora sobre todo lo que nos interesa ver cómo pasarle los argumentos, recuerda esos 5 parámetros que tiene esta función. El primero de los argumentos, recuerda, el parámetro era URL, por tanto tenemos que empezar por indicarle la URL a donde queremos enviar la petición, que es ese archivo dimehora PHP ya utilizado en otra aplicación. Recuerda que ahora tiene que ir como string, la información que pasamos, al ya tener aquí puestas doble comillas, usamos comillas simples para que funcione. Así que el primero, y cada uno de los argumentos separado por comas, la URL. Segundo, la petición en concreto que queremos hacer. En este caso, el script PHP lo que va a hacer es recuperar la hora. No necesita que le mandemos ningún dato, por lo tanto, no hay valor de query. Pero recuerda que al estar el parámetro incluido en la función, sí hay que poner el argumento, pero ponemos simplemente el argumento vacío, con lo cual no se le pasa ningún valor, ya que este script en concreto no necesita que se le pasen valor. Tercer argumento que tenemos que pasarle, la función de respuesta, que en este caso recuerda que es la función mostrar que creamos aquí. Por lo tanto, lo mismo, le indicamos la función como argumento. El cuarto argumento, el tipo de petición, si va a ser get o post. Rectype es el nombre del parámetro, en este caso va a ser post la petición, por lo tanto se lo indicamos. Y el quinto de los parámetros, que recuerda que es el que indica si tiene que tratar los datos devueltos como texto o como XML. Es XML, por lo tanto lo que tenemos que incluir aquí ahora como argumento es 1. Recuerda que tal como escribimos la función, con 0 sería texto y 1 XML. Pues lo incluimos y nos queda por cerrar el formulario. Y con esto tenemos ya nuestro código completo. Observa la diferencia en cuanto al contenido. El resultado es exactamente el mismo, como vamos a ver ahora, pero sin embargo el código que tenemos que escribir es muchísimo menos gracias al uso de nuestra librería. Aquí vemos la salida en el navegador, un simple botón que recuerda que es donde localizamos el gestor de eventos onClick, y al pulsar sobre el botón observa cómo nos devuelve el servidor la hora, haciendo exactamente lo mismo que hacía el otro. Pues espero que con esto quede claro lo fundamental de este video tutorial, entender lo que son las librerías, porque es muy importante ir organizando nuestro propio código en librerías y cómo nos facilita el trabajo. También es un primer paso para entender cómo utilizar las múltiples librerías que podemos encontrar de código abierto ya creadas y que simplemente tenemos que utilizar, añadir a nuestras creaciones. Es justo a lo que dedicaremos los próximos videotutoriales, viendo el uso de algunas de estas librerías más conocidas para trabajar con Ajax, con DOM y con JavaScript. Nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.